nosotros. A Mauri se ríe nada más. Está con nosotros el invitado especial del programa, el doctor o licenciado. Licenciado Amaury Reyes Torres, quien es abogado constitucionalista y va a abordar con nosotros un tema importantísimo para la República Dominicana, más allá de la farándula con que anda Albanelli este sábado, que está motivada con el tema del reinado. La Cámara de Cuentas. Hemos tenido experiencia incluso de juicio político en una Cámara de Cuentas anterior. Si tuviéramos una monarquía no pasara eso con la Cámara de Cuentas. En un juicio político en el que los miembros de la Cámara de Cuentas se vieron precisados a renunciar para que no fueran destituidos. Luego hemos tenido otras experiencias de discordia interna entre los miembros de la Cámara de Cuentas y llegamos a un escenario en el que el propio presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, denuncia que se siente un preso de confianza del resto de los miembros y que ha tenido incluso que firmar, o no que firmar, sino que dejar pasar, porque lo decidió la mayoría, cosas que él considera que contradicen la misma ley. Buenos días, licenciado Amaury Reyes Torres. Muy buenos días, gracias por la invitación, me siento muy honrado de estar con ustedes y para hablar de los problemas de la Cámara de Cuentas que al menos, aunque no está esos mismos problemas en el Reino Unido, sí los escándalos están en la monarquía del Reino Unido. Sí, y allá son más fuertes los escándalos. No, totalmente, pero muchas gracias. Cámara de Cuentas, ¿cómo ustedes desde el ámbito, desde el constitucionalismo, ven el sistema que nos damos los dominicanos como organismo auditor externo del Estado? Bueno, en las repúblicas o democracia parlamentaria como el Reino Unido, por ejemplo, la Cámara de Cuentas o los fiscalizadores externos son muy importantes para mantener la estabilidad política y financiera. De hecho, la Cámara de Cuentas en República Dominicana, al menos lo que indica la Constitución y la ley, es una institución bastante fuerte, porque no solamente es para examinar el uso correcto de los fondos públicos, cuidar el patrimonio estatal, pero también asegurar que los procedimientos que se realicen en la administración pública o la administración del Estado sean conforme a la ley. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Bueno, de que el mayor contrapeso en términos de los fondos públicos o de la fiscalización pública, que es la Cámara de Cuentas, se encuentra en una tormenta continua de una serie de escándalos que termina por afectar su credibilidad y estabilidad institucional. Y eso de que al ser un órgano constitucionalmente autónomo, con autonomía constitucional reforzada, no ha logrado calar en el cumplimiento adecuado de sus funciones para ganarse la confianza como tal de la población, a pesar de tener primero esta gran autonomía, una ley que aunque es del 2004 es relativamente fuerte y una serie de funciones para controlar los poderes públicos, pero que no se están llevando a cabo. En la pasada Cámara de Cuentas, en el pasado pleno de la Cámara de Cuentas, vimos un hecho sin precedentes para los más jóvenes, ¿verdad? No sé si para la época de Albanelli eso se pudo haber dado en algún momento. Un allanamiento del Ministerio Público a la sede de la Cámara de Cuentas. Y están preparando ese expediente, Wilkie. Están preparando ese expediente porque el Ministerio Público argumentó en ese momento que desde la Cámara de Cuentas se había aplicado una política para retardar los procesos y para amañar los procesos de auditoría. Sí, de hecho la parte, incluso eso llevó en su momento, pero luego el caso quedó sin efecto por acuerdo entre las partes. Llegó al Constitucional en lo que se llama un conflicto de competencia, diciendo la Cámara de Cuentas que el Ministerio Público no tenía ninguna atribución para intervenir de esa forma en la Cámara de Cuentas, pero el Ministerio Público alegaba de que había actuaciones, no solamente presuntas actuaciones de corrupción administrativa, pero también una presunta actuación de obstrucción como tal de la justicia. Y gran parte de las evidencias que al menos fueron colectadas están siendo utilizadas para conformar un caso que al menos parte del pleno anterior está bajo la mira. Pero eso también es parte de
de un problema estructural y sistémico, ¿no? De que primero las auditorías no se completan más allá de un 20%, a veces son mucho menos en el ámbito de la planeación. Unas metodologías que al parecer, al menos según lo indicó el actual presidente, no se terminan por actualizar y ajustar a los nuevos tiempos. Un problema problemas en el manejo de los fondos propios de la Cámara de Cuentas, donde se reportaron en su momento millones de pesos en donaciones, cigarros, ámbitos personales, comidas, almuerzos y demás. Y también el problema que actualmente está, donde el presidente de la Cámara de Cuentas, primero, no ha podido ejercer su rol de presidente porque no ha mantenido la cohesión y la unidad dentro de la Cámara de Cuentas. Y también el hecho de que el mismo presidente se encuentra en el medio de una investigación, ya un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia, que es el foro donde se juzgan los miembros elegidos por el Senado en ámbito penal, y los miembros de las altas cortes y los elegidos por voto popular, donde se les está siendo imputado el hecho de haber acosado sexualmente a varias personas. Entonces, es como tal una ráfaga y ráfaga como tal de escándalos de que básicamente están distrayendo a la institución de poder realizar adecuadamente su trabajo, y esta distracción va al punto de que va quebrando la relación de confianza institucional entre el pueblo como tal y la Cámara de Cuentas. Por eso no es sorprendente de que ante estas declaraciones, que es llamativa por al menos 3 razones. La primera es porque lo dice el presidente de la Cámara de Cuentas. La segunda, porque el presidente de la Cámara de Cuentas no ha podido al menos mantener la cohesión o ejercer el liderazgo. Y el tercer lugar, porque se siente un preso, donde quiere decir que no puede hacer absolutamente nada y está alegando que se están realizando elementos actuaciones, actividades y tomando decisiones que son en contra como tal de la ley. Y además, quizás de ñapas, para así decirlo, se agrega el hecho de que si bien el presidente de la Cámara de Cuentas dice eso, pero en ningún momento notamos de que haya dejado constancia de sus votos discrepantes, lo cual tiene derecho y no necesariamente debe unirse a la manada dentro del Pleno. Pero creo que ha circulado por los medios un voto disidente, ¿verdad? En un caso. Pero entonces el problema aquí puede ser la ley. La ley no deja espacio al liderazgo de una persona que preside la Cámara de Cuentas, sino que permite que si 3 de los 5 miembros se unen, pueden doblegar al presidente. Las decisiones las aprueba el Pleno. El Pleno es la máxima autoridad, según la ley de Cámara de Cuentas. Sí, pero para asuntos administrativos, como nombrar todo lo tiene que aprobar el Pleno. Todo lo tiene eso hace, pero lo hace infuncional. Totalmente. Por eso las recomendaciones de que se revise. Porque para tú nombrar un chofer y para tú nombrar un, todo, qué sé yo, todo. Yo creo que ahí como que debería repensarse la ley. De hecho, cuando tuvimos esta semana al expresidente de la Cámara de Cuentas, Andrés Terrero, decía, es ingobernable. Si hay 3 miembros del Pleno que no firmen un cheque, ya se paró la operatividad de la Cámara de Cuentas. Ahí no se puede mover ni siquiera un galón de gasolina. Hay que ver también, porque la parte de la operatividad es muy importante, porque si no, básicamente es un órgano un ente que es inoperante. Ahora, son 5 miembros, mayoría absoluta, 3 que voten a un determinado sentido, ya van a imponerse sobre 2. Ahora, lo que habrá que también pensar es hasta qué punto, y por los mismos precedentes del Tribunal Constitucional, que ha dicho que entes como la Cámara de Cuentas tienen una autonomía reforzada, y eso implica una autonomía no absoluta, casi absoluta o muy fuerte de autonomía administrativa. Pero no se pone ahora mismo en el ojo de la crítica la autonomía de la Cámara de Cuentas. Lo que está ahora es el tema interno. Es el liderazgo. La gobernanza, exacto. No hay un liderazgo en la Cámara de Cuentas ahora mismo que pueda sacarlo del atolladero al que ha caído. Ese es un buen punto, pero ¿por qué eso tiene que ver con la autonomía? Porque con la autonomía quiere decir de que la propia Cámara de Cuentas puede en sí mismo adoptar ciertas decisiones para poder impulsar ciertos elementos para que permitan como tal su gobernabilidad. Ahora, esto lo que ya ha llegado a un punto donde se ha salido en sí de control. Y ya estamos en un punto que a menos de que el Pleno actual de la Cámara de Cuentas decida adoptar las medidas del lugar para poder desconcentrar
o poder hacer cierto tipo de delegaciones o reestructurar a lo interno porque la Constitución le permite ese tipo de autonomía, no siempre cuando no sea una violación grosera en sí de la ley, podía al menos tratar de limar las asperezas y levantar los obstáculos que Eso es, impide la gobernabilidad. eso es lo que no es posible ahí adentro, porque hay malquerencias. Recuerda la carta de la miembro Mackenzie. Tomasina De Mackenzie, que hablaba... Que él se cree el dueño de la... O sea, decía que el presidente se cree el dueño. Entonces, ya es un elemento que te va a impedir el consenso ahí dentro. Quizás también es una buena oportunidad por dos razones. Primera, tres razones, de hecho. La primera es de que al menos podemos ver un ámbito de ejercicio de fiscalización y control por parte del Congreso. Un tema en particular que al parecer ha permitido reunir a varios partidos sobre este mismo tema. En segundo lugar, quizás esto pueda provocar, bien como comentaba Alba, pueda provocar lo que se procura, quizás una modificación de la ley, al menos en la parte de la administración interna. De la conformación del organigrama de la Cámara de Cuentas. Sí, al menos siempre cuando uno toque la idea de los 5 miembros, que ya está en la Constitución, pero sí al menos... Habría que hacer una reforma constitucional. Sí, para eso, pero al menos a ciertos cambios en la ley, al menos que permita que no todo caiga como tal en el Pleno. Por lo menos en la parte administrativa. La parte administrativa. Sí. Y entonces al menos... eso mejoraría un poco. Como la Junta, está por ejemplo el ejemplo de la Funciona Junta. Muy bien, eso decían. Y está el ejemplo del Tribunal Electoral. El presidente de la Junta es un jefe. Sí, claro. No, y funciona así, porque también en las cuestiones administrativas el mismo Tribunal Constitucional también tiene una muy buena organización interna. Y gran parte de esto también se puede hacer por el propio impulso como tal de los poderes que la Cámara de Cuentas tiene. O sea, la Cámara de Cuentas, lamentablemente, y todos los escándalos parece indicar que sí, es que como institución se está manejando como si fuera un órgano de la administración pública centralizada, cuando tienen unos poderes bastante fuertes para poder comportarse de una mejor forma. Pero también quizás una tercera razón Pero tú sabes a qué se debe eso, que la escogencia política. Ahí todo el que llega porque es de la tendencia de fulano, de Perencejo, de Sutanejo o de un partido en particular. Ahí no llega nadie porque tenga los méritos para llegar solo. Eso puede ser, yo creo que más que una causa en sí es una consecuencia, porque la elección, primero los eligen los representantes que son enteramente como tal políticos. Ahora, si existiese como tal una cultura política que está fortaleciéndose poco a poco, pero está de veeduría y de control de quiénes son los que forman parte, de mayor transparencia, quizás, aunque la elección sea necesariamente política, esas personas pueden asumir el compromiso que tienen a la hora de llegar a la Cámara de Cuentas, porque con todo y todo, si la Constitución, al igual que la Ley 10-04, la Cámara de Cuentas le da un gran poder, sobre todo al presidente, y el presidente es el primero que sale hablando en este sentido, pues entonces no hay Cámara de Cuentas. Por eso es que parece atinada, y es atinada en efecto, que el Senado de la Cámara de Diputados, en 5 o 6 propuestas que se han hecho para conformar una comisión para investigar qué está pasando, que puede llegar a realizar modificaciones legislativas o incluso en el ámbito del juicio político para determinar las fuera el mejor escenario, pero tampoco estamos seguros de eso, porque aquí que estamos acostumbrados a comisiones que rinden informes muy vagos, a gente que lo ponen en una comisión y que no entiende lo que hacen las instituciones, porque habría que mandar ahí auditores, habría que mandar ahí abogados, habría que mandar gente con las capacidades. Pero los diputados ni siquiera se toman el momento para revisar el currículum de quién van a llevar a ese organismo. Claro, pero en este caso creo... En 5 minutos ellos deciden si tú eres capaz o no de estar en la Cámara de Cuentas. Ese es un buen punto, pero hay otro punto que es más interesante, y es el hecho de que cuando se trata de los escándalos de la Cámara de Cuentas, ha sido un impulso interpartidario, es decir, varios de los partidos se prestan para formar ese tipo de comisión, y los asesores como tal asisten a eso, si no, el pasado no hubiese sido el pasado. Dígase de que no se hubiese realizado un primer juicio político en el 2008 o no se hubiesen tomado cartas en el asunto para los demás escándalos. Por alguna razón... Pero entonces, como quiera, como país andamos mal, porque ya tenemos precedentes y todo el descrédito que tiene la Cámara de Cuentas ya debió impulsar una reforma institucional. Sí.
una reforma para que esa institución funcione de una mejor manera. Y lo importante que es la bendita Cámara de Cuentas. Y nosotros aquí que Pero- venimos abogando por muchos años para que se le Claro. entreguen los recursos que Que requiere. requiere. Porque la lucha contra la corrupción, señores, no tendrá efecto. No llegará a puerto seguro si no hay cuarto, si no hay presupuesto para la Cámara de Cuentas. Lo mismo que con la Contraloría. Sí. Digan, ojo, pero no podemos olvidar acá. De hecho, la ley de la Cámara de Cuentas es relativamente fuerte. Igualmente el rediseño constitucional que tiene actualmente, que debió hacer el impulso. Pero una cosa es la institución como tal y otra cosa también son los actores. Habrá que preguntarse si los No, actores... estamos claros en eso. Sí. Esa última parte es la que ha hecho que esto no Sí. sirva para Entonces, nada. si una persona como tal no está a la altura de un determinado trabajo, ¿qué se le hace? Y la Constitución prevé, bueno, en el peor de los casos, juicio político donde usted tiene que demostrar realmente que no incurrió en faltas o acciones, porque una Cámara de Cuentas que no logra ni un 20% de sus auditorías y donde el presidente sale públicamente a indicar de que yo no pinto nada o me adhiero a las decisiones del Pleno, aún sabiendo que son en contra de la ley, cuando puede perfectamente separarse de la mayoría, pues entonces aquí está pasando algo con los actores que no están a la altura Pero del también es compromiso. frustrante. Claro. Mira, Vamos hay que a- decir, vamos a- antes de irnos a la pausa, Ajá. que es la primera vez que una Cámara de Cuentas tiene tanta gente ligada a la auditoría y a la contabilidad. Bueno, el presidente... Tiene cuatro. El presidente... 4. está El único que no es especialista. contador, sí, es especialista mucho tiempo en la administración pública. El único que no es contador es el abogado de Santiago, el de la Marcha Sí, Verde. sí. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos le preguntamos a Mauri, ¿tiene la Cámara de Cuentas, esta Cámara de Cuentas, estos miembros de la Cámara de Ninguna. Cuentas, posibilidad de salir del atolladero en el que No, se encuentran? ninguna. Vamos a la pausa, la pregunta es para el licenciado. Vamos a la pausa y regresamos. Usted escucha Enterados. Dejamos una pregunta en el aire. Sí. Si cree el doctor Amaury Reyes Es salvable. Torres que es salvable la Cámara de Cuentas actual, si tiene posibilidad de salir del atolladero en el que se encuentran. La palabra atolladero es mía. A veces es una buena, esa palabra como que fit for all, como dicen los gringos, cabe Sí, para todo sí. muchas veces. Pero yo creo que sí, yo creo que es salvable. Y lo bueno de esto, si fuera el asesor, por ejemplo, del presidente de la Cámara de Cuentas, dirá, eso es una buena oportunidad, porque si realmente hay una obstaculización, hay un tranque, pues qué mejor forma de hacerlo a través de un comité de investigación del propio Congreso en su función de fiscalizador y control, Fiscalizador, como claro. le da en sí la Constitución dicha potestad. O sea, una comisión de investigación más allá de la que designaría la Cámara de Diputados con fines de juicio político. No, de hecho, que se puede hacer en esta misma. Porque eso es ok. lo bueno de esto, porque primero esa comisión va a levantar todo lo necesario para luego aconsejar si se debe Lo realizar que pasa o es no que el esa uso comisión no político. sería técnica, sería una comisión de legisladores, De legisladores. no sería Bueno, necesariamente Habría que técnica. ver, porque como que tenía el interés el presidente de la Cámara de Diputados que hubiera técnicos Ah, ok. dentro de la Eso sería comisión. posible, pero evidentemente, como es una comisión que va a actuar conforme a los poderes que le va a delegar el Pleno a propósito de la potestad de fiscalización y control, bueno, tienen que ser miembros como tal de la Cámara de Diputados. Totalmente. Eso es una oportunidad. Y quizás la segunda gran oportunidad, pero eso, bueno, lo asumo responsablemente, quizás por mi inclinación hacia el derecho constitucional y político estadounidense, es qué mejor forma de reiniciar las cosas, bueno, que presentando como tal la renuncia. Sí, ¿por qué? Porque aquí lo vemos como algo, no, entonces eso quiere decir derrota. No, para nada. A veces hay que ser lo mejor para salvar a la institución y uno mismo, en favor de la institución, ha de sacrificarse para eso. Si aquí hay un problema y aquí hay un gran tranque, pues dejemos que los poderes políticos, representantes legitimados, pues resuelvan designando nuevas personas para comenzar en sí de nuevo. Por eso es que la idea de las renuncias muchas veces es un sacrificio, pero que es para el bienestar en sí misma de la institución, para dar un nuevo comienzo y bajo un nuevo liderazgo para poder impulsar adecuadamente las nuevas riendas de la Cámara de Cuentas. Y pudiera, si no podemos modificar la Constitución, si no podemos modificar la ley, pudiera esa nueva Cámara de Cuentas llegar allí con un acuerdo que haya sido moldeado por la comunidad política para que entonces esas cosas que la ley le permite al Pleno ponérsela difícil al presidente,
puedan llegar resueltas antes de. Sí, yo creo que sí. Eso es esa parte de y por eso está así diseñado en la Constitución, es para que todas las fuerzas políticas a la hora de designar a los miembros de la Cámara de Cuentas lleguen con un determinado consenso sobre hacia dónde ir y qué hacer. Y ese nuevo pleno, en caso que llegue, incluso este mismo yo creo que todavía puede hacer, pues entonces llegar a un nuevo consenso de impulsar una serie de reformas internas para poder llegar a donde se quiera llegar. Ahora, este Congreso está muy activo, independientemente que estemos de acuerdo o no con las piezas legislativas que hayan salido, perfectamente puede proceder a algún tipo de modificación a la ley. Ahora, siempre y cuando no sea para peor, porque aunque esta ley es antes de la Constitución del 2010, la ley del 2004 es relativamente buena y esperamos que una modificación no sea para volver hacia atrás y restarles poder a la Cámara de Cuentas. Licenciado Amaury Reyes Torres, tenemos en la línea telefónica, nos hemos puesto en contacto con el senador Ramón Rogelio Henao, representante de la provincia de La Vega. Quisimos conversar con él en esta mañana sobre el caso de la Cámara de Cuentas, porque recordamos, nosotros dando cobertura a las incidencias del Congreso, que siendo diputado Ramón Rogelio Henao fue quien originó el proyecto de resolución que luego se aprobó para fines de juicio político a la Cámara de Cuentas en el que presidía Andrés Terrero en el 2008. Buenos días, senador. Muy buenos días, República Dominicana. Gracias a ustedes por tenernos con ustedes tratando un tema de tanto interés y de tanta importancia en la coyuntura actual para la República Dominicana como es el tema de la Cámara de Cuentas. ¿Qué tan parecidas pueden ser las coyunturas? 2008, ahora 2023, la situación interna de la Cámara de Cuentas que pudiera dar origen a una investigación y posterior juicio político. Mira, el génesis es el mismo. Nosotros consideramos que la parte de la legislación vigente que genera la desarmonía y la falta de gobernanza interna es que se estableció en la ley que es un cambio directivo cada 2 años. Eso hace que quienes tengan aspiraciones a suceder, quienes están como presidente, vicepresidente y secretario, entonces busquen afectar el prestigio, el desempeño de los titulares para poder ser considerado y electo por el Senado. Eso fue lo que pasó con la Cámara de Andrés Terrero. El apandillamiento en ese momento, que eran 9, fue 7 contra 2. Ahora tenemos una especie de guerra de los sexos, donde hay un 3 para 2, se han agrupado las damas contra los caballeros y han creado una situación de ingobernabilidad que se parece mucho a la de 2008. Y es que inexplicablemente no hemos logrado como Congreso Nacional adecuar la ley 1004, que es la que sirve de base al funcionamiento de la Cámara de Cuentas y que está en revisión ahora mismo en el Senado, eliminando esa parte del cambio de directiva y considerando la posibilidad de establecer suplentes también, que es una de las inquietudes que nosotros tenemos. Nosotros vemos senador, un paralelismo bastante grande con el caso actual y una ruta muy similar. Senador, ¿no haría falta hacer una reforma constitucional para lo que ustedes están proponiendo? No, mira, después de la crisis de 2008, de ese juicio político que devino con la renuncia de 8 y la destitución de 1 de los miembros, se constitucionalizó el órgano de Cámara de Cuentas. Eso no era un órgano constitucional hasta la reforma de 2010, igual que el Defensor del Pueblo. Entonces, eso se hizo para establecer un nuevo procedimiento de designación que era distinto al que existía. Hasta el 2010, las cámaras de cuentas surgían de ternas remitidas al Senado de la República de manera directa por el Poder Ejecutivo. Así eran las cosas. Sí. A partir de la reforma del 2010 se estableció que la Cámara de Diputados postula ternas y dentro de las ternas el Senado escoge. Igualmente pasa para la conformación del Defensor del Pueblo. Todo eso fue fruto de la crisis 2008. Entonces, ¿qué es lo que pasará en la Cámara? Bueno, la Cámara habla de establecer una comisión que haga una investigación exhaustiva. Esa comisión que hace la investigación solo tiene el mandato de establecer si hay mérito o no para el enjuiciamiento político, o sea, si hay falta grave. Hay que entender que los juicios políticos son un juicio a la conducta, no es un juicio legal. No estamos hablando de ningún tipo penal, ni ningún delito que hayan cometido, sino a la actuación, al comportamiento, si se quiere.
Entonces, si se establece la falta grave, que es lo único que dice la Constitución de los juicios políticos, entonces se envía al Senado para que el Senado diga si sí o si no, ve la falta grave como juzgador, y entonces la sanción es la destitución y la inhabilitación por 10 años si llega al juicio político. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, una gran parte de los enjuiciados en ese momento, para evitarse la inhabilitación de los 10 años, presentaron renuncia y poder ser elegible para otros puestos. Por lo menos uno que yo recuerdo, creo que dos, fueron a otros estamentos del Estado. Bueno, Mejía fue a la Junta Central Electoral, que fue de los renunciantes del 2008, y otros fueron evaluados en las altas cortes. Entonces, los miembros de la Cámara de Cuentas, si la Cámara de Diputados encuentra mérito, yo pienso que muchos no esperarán la acusación frente al Senado, que se puede presumir cómo terminará con la destitución de uno o dos o de todos los integrantes, sino que van a presentar renuncias para no cargar con la inhabilitación de 10 años, que está no solamente en la Constitución, sino también está en la Ley de Función Pública. Por eso es que optan por renunciar antes. Claro, ya entendemos. Para mantenerse hábil. O sea, poder ser elegible para otra cosa, pues si no tienen que 10 años inelegible para posición, inclusive de designación, de libre designación. No, pues no puede ser elegible ni designado en función de la ley de función pública y la Constitución que lo establece. Entonces, ese es el camino. Ahora, la enseñanza que tenemos que tener como democracia, bueno, hay que modificar la ley 1004, eliminar la parte del cambio de directiva cada 2 años y considerar el establecimiento de suplentes para los jueces, para los miembros de la Cámara de Cuentas, como tiene la Junta Central Electoral. Porque, fíjate, en el proceso de investigación, acusación, destitución o conocimiento de renuncia, te va a producir un vacío. Porque imagínate que se enjuicien, renuncien o se destituyan los 5 miembros, o sea, va a estar completamente descabezada. En el 2008 ese proceso duró 3 meses, o sea, duramos 3 meses sin Cámara de Cuentas, 3 meses. Sí. Ahí están los registros, 3 meses. O sea, una entidad tan importante que tiene el control del manejo de los recursos del Estado por los entes públicos y los entes no públicos que reciben aportaciones del Estado, o sea, y que es una entidad tan antigua como la República misma, que se presume que fue diseñada por el propio Patricio o Pablo Duarte, quien rindió cuenta sobre los recursos que administraba a favor de los ejércitos independentistas, y de ahí se estableció la obligación de la rendición de cuentas y la necesidad de vigilar el buen uso de los recursos del Estado. Esa es la situación que nosotros vemos en la coyuntura actual. Muchísimas gracias al senador Ramón Rogelio Henao. Gracias por aceptar nuestra llamada en este sábado. Y mira, muy claro el senador, sí, que uno entiende mejor, entendí mejor el proceso con las declaraciones del senador. Muchas gracias, senador. A ustedes por tenerlo. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece al licenciado Amaury Reyes Torres? Bueno, los dos coinciden que renuncien. Sí. Sí. Ahora, ¿qué tema hay con lo que indicaba el honorable senador? Bueno, de que para evitar también lo que sucedió en el 2008 y tener la Cámara de Cuentas, como utilizando las palabras que usó el senador, descabezada, pues el constituyente indicó en la Constitución del 2010, vigente en el 2015, que los miembros tendrán que permanecer en su cargo hasta tanto sean designados sus sustitutos. Exactamente, y la razón de eso ha sido esencialmente para poder mantener la continuidad del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, hay un tema que sí mencionaba el senador y lo hemos hablado acá. Bueno, si hay un cambio como tal de junta directiva cada 2 meses, y eso es pensando cada 2 años. Cada 2 años, perdón. No se cumple. Sí, pero hay otro tema que quizás aquí puede ser. No tenemos precedentes de un cambio de presidencia de Cámara de Cuentas. Reeligen al mismo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Bueno, se hace el procedimiento interno. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Habrá que determinar de que si eso es lo que va, y particularmente por eso es que yo tengo siempre reservas en tener ese tipo de cambios al interno tan pronto.
e incluso tener sustitutos, porque también eso causa un problema incluso en el Tribunal Superior Electoral en su momento, y es que cada quien tendrá incentivos para actuar a sus intereses para alcanzar un determinado puesto en el bufete. Eso es uno. Y dos, habrá que ver, porque ese cambio no está en la Constitución, sino en la ley, y pudiera ser incluso cuestionado de inconstitucionalidad. Habrá que ver, y eso es un argumento que se puede hacer. Sí. Nuevamente, eso es pensando en sede. Bien, pues damos las gracias al licenciado Amaury Reyes. Fue que se le fue ponchó sin querer. Claudio, tú sabes que Alexis no es un apoyador de nosotros, pero Claudio es institucional. No, le tomamos unos minutitos al programa de Abelino. Sí, bueno, muchísimas gracias, bueno el programa licenciado de Abelino Reyes, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. A Rosa, que haga los contactos para volver a traer al licenciado, para seguir hablando. Este tema va a correr mucho. Y vamos a ver qué pasa el martes en la sesión de la Cámara de Diputados. Van a designar la comisión. Sí. Exacto. Van a designar la comisión. Hay consenso entre todos los partidos. De hecho, ya la oposición también tenía un proyecto de resolución para y hay funcionarios que mientras esté esa crisis en la Cámara de Cuentas estarán de risita. Porque mientras esté la Cámara de Cuentas debilitada y no pueda hacer auditoría, hay gente, porque hay gente que tiene mala maña, que hasta el alcalde está pirando. Pero nos fuimos hasta el sábado.